cada vez que viajamos hay elementos que tenemos que llevar con nosotros sí o sí. Los documentos, el carnet de la obra social, quizás algún medicamento si es que estamos en medio de un tratamiento, el pasaporte si es que vamos a salir del país, o los papeles del auto, la documentación del vehículo si es que nos vamos a subir a la ruta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay cosas que nos hemos olvidado? Luego de hacer largas filas, a punto de llegar a la aduana, nos damos cuenta de que hay un papel que nos está faltando y tenemos que volver de vuelta a casa. ¿A cuánto nos ha sucedido algo así? En el último campamento de jóvenes que fuimos a Cipolletti, yo me olvidé el bolso entero, adentro del auto. Pero saben que hay dentro de nuestra familia otro grupo, un grupo que siempre lleva cosas de más. No sé si le ha pasado personas que llevan valijas inmensas y que a pesar de que el viaje quizás iba a durar solamente unos días, pareciera que se están por mudar, que están por abandonar la casa. Saben que el escritor de los Hebreos habla con respecto al viaje de la vida, el recorrido que tenemos por delante. Y el escritor de Hebreos lo asemeja como una carrera. Y la sugerencia que nos hace es que la carrera que tenemos por delante, el recorrido que tenemos por delante, tenemos que quitarnos cualquier cosa que nos estorbe para poder llegar a la meta. La meta, el fin de esta carrera, es parecernos a la misma persona de Jesucristo. Dios quiere transformarnos y a través del recorrido de nuestra vida va a seguir trabajando y moldeándonos para poder parecernos cada día más a Jesús. El escritor de Hebreos dice, en esta carrera, en este recorrido que tienen por delante, sáquense de encima todo lo que los estorbe. Fíjense, acompáñenme si quieren ahí Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. En estas primeras semanas hemos visto cuestiones, actitudes que tenemos que dejar y que ya no pueden viajar con nosotros en este viaje. Emociones, odio, rencor, resentimiento, indiferencia, pensamientos negativos, pesimismo, rebeldía, orgullo, desorden, en algunos casos quizás depresión, inconstancia, impulsividad. Emociones y pensamientos y acciones que nos estorban en este viaje y que Dios quiere quitar de nuestras vidas. Pero en especial el escritor de la carta a los Hebreos dice especialmente despójense del pecado que nos hace caer tan fácilmente. ¿Por qué dice esto el escritor de Hebreos? Y es porque el pecado es la raíz y el motor de cada uno de estos elementos que nos impiden poder seguir avanzando con libertad. ¿Por qué es necesario que nos despojemos en este tiempo del pecado? Para responder a esto, los invito a ver en aquella oportunidad, allí en aquel comienzo, en Génesis capítulo 3, donde podemos ver el accionar y el trabajo que el pecado hace sobre la vida de ese primer matrimonio, de esa primer familia, de esas primeras personas que habitaron la tierra. Dice ahí en Génesis capítulo 3 que es el momento en donde el pecado hace aparición en medio de la historia del hombre. Y creo que podemos ver ciertos paralelismos de por qué debemos despojarnos de este pecado, vos y yo. ¿Por qué debemos dejar el pecado? En primer lugar, por lo que significa el pecado en nuestras vidas. Porque el pecado, en primer lugar, es no creerle a Dios, no creer lo que Dios dice. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero fíjense en especial el capítulo 2 de Génesis, encontramos que Dios le había dado una orden explícita tanto a Adán como a Eva. Dice Génesis 12, versículo 16 al 17. Luego el Señor le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. La mujer y el hombre le creen a la serpiente antes que a Dios. Dios le había dicho, el día que ustedes coman del fruto del árbol que está en el centro del huerto del Edén, ese día ciertamente van a morir.
La serpiente le dijo: de ninguna manera, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de ese fruto, ustedes van a ser igual que Él. El hombre desprecia la verdad de Dios y se aferra al engaño de Satanás, que, como vamos a ver en unos instantes, trajo consecuencias trágicas, no solamente para el hombre, sino también para la humanidad. Despreciaron la verdad y siguieron la mentira, porque de no haber sido así, Adán nunca se hubiera atrevido a resistir al mandato de Dios, si no hubiera sido incrédulo de su palabra. Pero en segundo lugar, el pecado también en nuestras vidas significa una infracción. Dice Génesis capítulo 3, versículos 2, 3 y versículo 6. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Versículo 6. Vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese primer pecado quedó manifiesto que al hombre le parecía una buena idea, una buena propuesta, ser igual a Dios. Y de la misma manera que él sería la persona dotada, prudente y capacitada para poder determinar qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. El hombre intentaba regir el patrón de lo que era moralmente correcto y lo que era incorrecto, intentando instalar así también su propio gobierno. El pecado entonces es decirle a Dios: con mis pensamientos, mis actitudes y con mis acciones, que el que manda en mi vida soy yo y que no es Él el que gobierna. Ahora, el pecado también habla en este caso de una insatisfacción. ¿Y por qué decimos insatisfacción? Porque al pecar le estamos diciendo a Dios también, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes y aún nuestras acciones, de que no estamos satisfechos con Él, ni con sus planes, ni con su voluntad. Percibimos que hay algo más en este pecado, más allá de rebelarnos contra el gobierno de Dios. Y es que el hombre está manifestando que está insatisfecho con la persona de Dios en su vida. Cede al pecado porque cree y entiende y decide de que Dios no es suficiente, que necesita algo más en su vida que está fuera de sus planes, de sus tiempos y de su voluntad. Hablamos de insatisfacción porque cuando cedemos al pecado, estamos diciéndole a Dios que sus planes, sus propósitos y sus diseños son buenos, pero que nosotros entendemos que hay algo mejor para nuestras vidas, que está fuera de su voluntad. Estamos convencidos de que vamos a ser más felices, que nos vamos a sentir mejor si cedemos a la tentación. ¿Por qué entonces debemos dejar el pecado? En segundo lugar, por el efecto del pecado en nuestras vidas. Porque tan pronto como Adán y Eva cedieron al pecado, como una catarata, podemos ver inmediatamente las consecuencias de ese pecado. En ese mismo momento, dice la palabra de Dios, las consecuencias no tardaron en llegar. Como una catarata vino una tras otra las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esto refleja una triste pero al mismo tiempo impresionante verdad. Y prestame atención porque el pecado se ve codiciable, apetecible, una solución a los problemas, una satisfacción a tu necesidad. Pero al instante, tan rápido como cedemos, tan rápido como dice el pasaje, en ese mismo momento es que las consecuencias del pecado, el pecado empieza a generar su efecto en nuestras vidas. Podríamos hablar de muchos efectos que el pecado tiene luego de llevarse a cabo, pero déjame nombrarte simplemente algunos. En primer lugar, el hombre siente vergüenza e intenta esconderse. Dice el versículo 7 de Génesis capítulo 3. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez.
Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El diccionario dice que la vergüenza es el sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. El hombre ya no se sentía digno de poder presentarse delante de Dios. En segundo lugar, sensación de temor. Dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Sabes, mi amigo, que somos inducidos, seducidos a pecar, tentados, e inmediatamente, una vez que cedemos, el pecado nos hace sentir culpables, sucios, y somos acusados? El pecado se ve a priori como algo apetecible a los ojos. Inmediatamente se convirtió en la peor maldición que el hombre podría haber escogido. En tercer lugar, debemos despojarnos del pecado, porque se produce una afección en las relaciones. Dice Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio el fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Como digo siempre, el hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente ya no tenía a quién echarle la culpa, porque era, en verdad, la verdadera culpable. Pero fíjense ustedes cómo cambia la óptica que el hombre tiene de la mujer. Desde allí en Génesis 2, cuando dice, después que Dios crea a la mujer y la crea a la forma de una costilla, luego de haberlo hecho caer en sueño a Adán. Adán dice con un espíritu de satisfacción: esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Adán estaba diciendo, con otras palabras, este es el ser creado más perfecto, más sublime, el que más estaba esperando. Con este ser yo también me siento satisfecho. ¿Cómo cambió la perspectiva? En donde, lejos de agradecerle a Dios por la mujer que le había dado, ahora el hombre lo acusaba de Dios de haber dado a una mujer que lo había hecho tropezar. Inmediatamente podemos ver cómo sigue la historia y cómo las relaciones se empiezan a ver cada vez más afectadas a causa de este pecado. Capítulo 4, podemos ver cómo Caín mata a Abel por celos de su adoración a Dios. Y así hasta el día de hoy es que podemos ver engaños, violencia, desprecio, rencores, envidia, racismo, homicidios. Y esa es la historia del hombre separado de Dios, gobernado por el pecado, con sus relaciones afectadas por ese pecado cometido. Pero principalmente, la relación que más se ve afectada es la enemistad con Dios. Es nuestra relación de amistad con Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 23. Por eso Dios lo expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. La relación principal que se ve afectada es la relación entre el hombre y Dios mismo. Pasaron de ese plan perfecto en donde Dios se paseaba día a día con el hombre y en cercanía vivían y disfrutaban de su relación y de su amistad, a ver esa relación fracturada, rota y distanciada. ¿Prestaron atención al detalle del versículo 8? Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. En ese plan perfecto, en ese huerto del Edén, en verdad Dios y el hombre estaban cerca, eran amigos y estaban juntos. Pero fíjense que el pecado es la única fuerza que puede separar al hombre de Dios. Es la única cosa que puede efectuar esa separación y esa fractura. Dice Pablo le escribe a los romanos allí en el capítulo 8, donde les escribe, les dice que ni la vida ni la muerte,
ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos pueden separar del amor de Dios, escribe Pablo, que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero sabe que el pecado sí. El pecado sí nos distancia de Dios. Y hasta que no decidamos qué es lo que vamos a hacer con ese pecado, vamos a seguir estando separados. Saben que cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, fue porque por su pecado, por su culpa y la vergüenza que sentían, esto los había hecho moralmente incapaces de tener una relación cercana con Dios. Por lo tanto, en verdad, la expulsión del huerto del Edén es algo que sella, algo que en verdad ya había sucedido. Cuando el hombre se esconde de Dios por temor, cuando el hombre siente vergüenza de estar delante de los ojos de Dios, esa relación ya se había fracturado y queda evidenciada con el hombre y la mujer siendo expulsados del huerto. Saben que estamos en un tiempo de búsqueda íntima con Dios. ¿Pensaste que el pecado es lo que te está separando en este tiempo de tener esa relación fresca, cercana, esa relación de amistad, esa relación de cercanía que tenemos y que podemos tener con Dios? En este tiempo de humillación espiritual, justamente es para que cualquier pecado que nos esté distanciando de Dios pueda salir en este tiempo a la luz. Por último, otra consecuencia del pecado es la sucesión del pecado sobre toda la humanidad. Es decir, que el pecado se fue transmitiendo de persona a persona y el pecado se extiende y el pecado puede ser visto también como el mayor virus de propagación en la raza humana que se pasa de uno a otro hasta el día de hoy y nunca ha dejado de contagiar. Y déjame decirte algo, que según lo que dice la Biblia, el pecado es un virus que tiene 100% de mortalidad. Las personas que pecan mueren sin lugar a dudas. Y eso es lo que escribe Pablo en los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, ¿cómo puedo dejar el pecado? ¿Cómo puedo dejar atrás el pecado? ¿Cómo puedo seguir este viaje, el viaje de la vida, esta carrera que tengo por delante, despojándome del pecado que me hace tropezar tan fácilmente? Unos versículos adelante, de este mismo capítulo 5 de Romanos, está también la mejor de las noticias. Dice Romanos 5:18, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Es en Jesús que podemos hoy sacarnos el pecado de encima y despojarnos de las consecuencias de ese pecado. Es Jesús el único antídoto para el virus, que este virus del pecado que se propaga. Y así como te decía hace unos instantes que el pecado es 100% mortal, Jesucristo es el antídoto 100% seguro, que nunca falla, 100% efectivo para librarte del pecado y para poder traer perdón a tu vida. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. En la cruz Cristo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Jesús cargó con tu pecado y con mi pecado y en la cruz logró apartar nuestros pecados de nosotros mismos. Podemos vivir esa vida entonces que hoy le agrada a Dios y que Dios dispuso que por la fe pudiéramos cargar sobre Jesús todos nuestros pecados y así recibir perdón. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios 1, versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad
con la sangre de Jesucristo y perdonó nuestros pecados. Otra versión dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda la culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Mi hermano, déjame decirte algo, y es que Dios te ama. Y Dios te ama tanto que ya no quiere que vivas con el pecado en tu vida. Dios no quiere que vivas con ese pecado que te esclaviza y que te trae tantas consecuencias y efectos negativos en tu vida y en tus relaciones. Él quiere liberarte y quiere transformarte y quiere seguir moldeando tu vida, haciéndote cada vez más parecido a Jesús. Que vayas ligero en este viaje, que ya no lleves esa carga tan pesada y ese peso del pecado que te impide avanzar. Ya no tenés que cargar vos con tu pecado y esa es la buena noticia. Dios dispuso que por la fe puedas despojarte de tu pecado y cargarlo sobre Jesús. Mientras terminaba este mensaje, pensaba, hay diferentes tipos de personas que pueden escuchar este mensaje en este día. Aquellos que creen que han hecho algo tan grave que Dios no puede perdonar y entonces no le piden perdón a Dios. Aquellos que me van a decir, ¿sabes, Hernán? Yo le pedí tantas veces perdón a Dios por lo mismo que Él ya no me cree que estoy arrepentido. Por otro lugar están esos otros que también dicen, esto del perdón de Dios no es para mí, quizás es para otras personas. Finalmente estamos aquellos que queremos ser transformados y liberados, que el pecado nos produce un gran peso y que sabemos que necesitamos el perdón de Dios. Déjame decirte algo en esta mañana, el único pecado que Dios no perdona es aquel que no confesamos y por el cual no le pedimos perdón. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hoy te quiero decir algo, y es que en Jesús hay libertad y hay perdón. Ya no cargues con el pecado. Echa tus pecados sobre Jesucristo. Si vos estás dispuesto en esta mañana, si vos lo querés hacer, si entendés que Dios te está hablando y querés el perdón de Dios sobre tu vida, repetí conmigo esta sencilla oración. Abrí tu corazón y decirle, Dios, te doy gracias por tu inmenso amor. Hoy entiendo que me amás tanto, que querés traer perdón a mi vida y querés traer sanidad, tanto a mi vida como a mis relaciones. Hoy te pido que me perdones. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, que Él cargó con mis pecados y que yo puedo cargar sobre Él aquellas faltas que he cometido. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que me regales esa nueva vida que solamente vos podés regalar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y déjame orar en este tiempo por tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias. Gracias porque sos un Dios de perdón inagotable. Sos un Dios de misericordia eterna. Y gracias porque en tu palabra te das a conocer como un Dios lento para la ira y grande en misericordia y también grande en perdón. Señor, quiero pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que esos pecados que a ti no te agradan puedan estar saliendo a la luz en este tiempo y nosotros podamos confesarlos y así despojarnos de ese pecado que nos hace caer tan fácilmente como hoy veíamos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si hiciste estas oraciones, ponete en contacto con nosotros. Queremos acompañarte, queremos bendecirte, queremos transitar este camino juntos. Dios te bendiga.